Todos. Buenas tardes, amigos y hermanos, Dios les bendiga a todos. Es un placer estar con ustedes después de prácticamente pues estar saliendo de las ¿cómo se llama? De las secuelas de una enfermedad que me pegó llamada coronavirus o COVID-19. Doy gracias a Dios porque en su misericordia a lo mejor me dejó aquí, aunque sería mejor estar allá con él, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo. A veces uno está en entredicho, no sabe si la misericordia fue que me dejó o fue que no me quiso arriba. Pero bueno, pues Señor, ayúdanos, porque ¿verdad? Si no nos quiere, pues es una chance para seguirnos perfeccionando, porque quiere decir que nos dio otra oportunidad, porque si nos morimos y no nos vamos con Él, pues agarramos a otro lado. Entonces, bendito sea Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes, a los que están en casa, a los que están en la casa del Ministerio de la Hermosa, en esta tarde, compartirles tocante a la iglesia. Estoy compartiendo acerca de la iglesia y los elementos vivos de la iglesia. La iglesia, como he dicho en algunas ocasiones yo, es la manifestación visible del Cristo invisible. Personas imperfectas en quienes Dios ha querido depositar grandes tesoros, y uno de ellos es la palabra de Dios, la palabra que santifica según el Señor Jesucristo, la palabra que alumbra el sendero del creyente según nos enseña el patriarca o profeta David, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa misma palabra poderosa que es el origen de toda la creación, según encontramos en Hebreos capítulo 11 versos 2 y 3, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Una de las herramientas o elementos más poderosos de la iglesia del Señor. Y cuando yo hablo de la iglesia del Señor, hablo de mí y de usted, de todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. A veces algunas personas de religiones o sectas se apoderan de títulos y los endosan nada más a ciertos grupos. Y claro, cuando pescan ignorantes que les cuestionan acerca de su empoderamiento, pues toman la generalidad y entonces dicen que sí, que somos esto, que somos aquello en Dios. Pero esto es para todos, nada menos cuando hablamos del sacerdocio del creyente. El creyente soy yo, el creyente eres tú, el creyente es todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, tú podrías ser un muy buen sacerdote para tu familia, toda vez que tomes la responsabilidad de interceder u orar a favor de ellos. Cuando también tomas la responsabilidad de ser tú el vocero de Dios en tu casa. Cuando tomas la palabra y les instruyes según la escritura por allá en Levítico capítulo 6. Y le puedo seguir, ¿no? Aquí. Pero hoy tenemos el elemento de la palabra de Dios. Cuando Israel sale de Egipto, es la analogía que estaré empleando, Israel llevaba un hombre que emitía la palabra, hablaba la palabra. No había prácticamente nada escrito, porque todo empezó desde la perspectiva de la tradición oral. Un predicador que predicaba, o un profeta, como le llamamos hoy al gran Moisés. Él no traía un manual escrito de donde sacaba lo que decía. Él escuchaba, o él lo que se entiende o sobreentiende que él escuchaba a Dios decirle al pueblo, a él las cosas que debía de decirle al pueblo. Y Moisés con fidelidad les hablaba y le transmitía las verdades. Después, seguramente, según encontramos en la tradición, que Moisés se puso a escribir desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, toda lo que es la ley, que se conoce ampliamente como la ley de Moisés. No es exactamente la ley, son relatos históricos de los patriarcas que fueron antes que Moisés, historias que había oído Moisés seguramente desde niño y las fue después acomodando, algunas más o menos de manera cronológica, hasta dejarnos una herencia literaria, porque los hombres somos pasajeros, pero las palabras que se imprimen son permanentes. Y
máxime esta palabra que no es cualquier palabra. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, eso toma otro nivel, porque es palabra de Dios. Y Dios que dice: demandadme acerca de mis palabras, porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y riegan la tierra y la hacen germinar y producir, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que antes irá y hará aquello para lo cual yo la he enviado. También, como ya dije hace un momento, la palabra de Dios es aquella que sin estar impresa o esculpida en algún elemento natural o físico, Dios la habló, la emitió desde los cielos, y el poder de esa palabra revolucionó todo a manera que se empezó a conmover y a desarrollar un proceso evolutivo, creativo, donde el cosmos empezó a suceder. Y no solo eso, los ecosistemas globales, grandes macroecosistemas y microecosistemas empezaron a suceder y empezó a generarse. Hoy, como la vemos, la vida que a veces se ve complicada, todo tuvo un origen en la boca de Dios. Cuando inclusive encontramos el concepto en Génesis donde Dios dijo: sea la luz, y empieza a ordenar que los elementos empiecen a acomodarse o a tomar el lugar y que sucedan las cosas, es Dios quien emite la palabra y le dice a la tierra misma: produce hierba y produce bestias y produce animales, y empieza a hablarle y dice según su género. Yo me gusta detenerme, hacer esa pausa, porque está implícita la palabra gen o el gene, donde todos los genes son muy diferentes, y Dios ordenó que la tierra, esa capacidad, esa inteligencia, por así decirlo, de producir cada cosa o cada elemento según el género. No revolvió los géneros y salió por ahí un buey con cara de burro. No, para nada. El género del burro salió burro, el género de cebra salió cebra, el género de jirafa salió jirafa, y así le puedo seguir, ¿no? Solamente para remarcar que Dios tuvo ese cuidado de decirle a la tierra: produce todo según su género. El género que ya estaba establecido desde antes de esa recreación, como se le conoce coloquialmente entre los teólogos, ¿verdad? Porque la gente simple piensa que ahí empezó todo. Pero no, mis estimados, este planeta y los sistemas que hoy conocemos tienen millones de años. Han tenido diferentes etapas, algunas de ellas inclusive destructoras. Pero de esas mismas cenizas Dios vino y habló y dijo: produzca la tierra hierba y plantas, y produzca animales, y produzca grandes bestias. Y luego le habló a las aguas, y produzcan aves y peces y grandes monstruos marinos, todo según su género. El gen que ya estaba ahí a causa de la destrucción que dejó esta tierra prácticamente en cenizas, y de las cenizas Dios volvió a levantar la vida. Pues yo te digo a ti que, hablando y tomando el paralelo natural y espiritualizándolo, hay mucha gente cuya vida o cuyas familias o cuyas expectativas de vida son cenizas, pero de esas cenizas llega la palabra viva y eficaz, como aquel centurión que llegó con Jesús y le dijo: mira, yo soy un hombre que no soy digno de que entres en mi casa, pero solo di la palabra, y mi criado sanará. Jesús emitió la palabra. Así Jesús operó cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal, cuando tomó forma de hombre. No lo encuentras orando por enfermos, no lo encuentras haciendo ningún tipo de ¿cómo se diría? De actividad, entre comillas, espiritual. No lo encuentras haciendo un gran show, diciendo: vamos a orar por este enfermo, y empezando a hacer una sarta de expresiones espiritualoides, sino que él solamente daba la palabra. El paralítico llegó y fue
empezó a caminar, o el leproso llegó y dijo, si quieres puedes limpiarme, y Jesús no dijo, déjame orar por ti. No, Jesús no era de los que aparentaban espiritualidad. Él oraba indudablemente, él tenía una vida espiritual indudablemente, pero esa vida espiritual es una vida secreta, personal, íntima, para que cuando él salía a caminar las calles y andar los pueblos, él llevaba la respuesta específica a través de la palabra. Así que al leproso le dijo, quiero, sé limpio, y en ese instante el leproso empezó a ser sanado y su piel quedó como la piel de un niño. ¿O qué diremos de aquel Bartimeo que le gritó y le persiguió hasta que Jesús finalmente le atiende diciéndole, ¿qué quieres? Y el ciego aquel le dijo que recobre la vista, y Jesús le dijo, te sano, vámonos. Lo tocó de los ojos, no hizo una oración, no hizo una larga expresión de espiritualidad, pero solamente lo tocó y le dijo, vámonos, y quedó listo. Y así me puedo pasar el rato aquí hablando de todos los milagros que Jesús hizo de manera diferente cada uno, como aquella mujer enferma de flujo de sangre que ni siquiera, fíjate bien lo que te voy a decir, que ni siquiera le dio la oportunidad al Señor, suponiendo que él fuera faramayoso como nosotros, de aparentar una espiritualidad. La mujer prácticamente pescó a Jesús de manera inconsciente y lo tocó en el borde de su manto. Jesús sintió que el poder vibró en él y salió de él, y entonces preguntó, ¿quién me ha tocado? La mujer había quedado sanada, porque Jesús tiene algo muy interesante: la palabra mora en él, y él es la palabra. La exhortación apostólica en Colosenses capítulo 3 versos 15 en adelante, y Efesios capítulo 5 versos 19 en adelante dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La gente debería de leer las escrituras, leerlas como le recomendaron al gran líder espiritual, gran profeta o gran guerrero llamado Josué, a quien le dijeron, nunca se apartará de tu boca este libro. La gente se carga de tantos libros y se beben libros de diferentes especialidades, pero si la gente se diera el tiempo de tomar la Sagrada Escritura y escudriñarla. Yo he dicho en algunas ocasiones que por el simple hecho de leer la Escritura, la gente podría desarrollar una capacidad cerebral donde inclusive los males cerebrales o enfermedades cerebrales como el Alzheimer, la tristeza profunda, la depresión, no les vendría. Hay estudios comprobados donde quienes estudian la Sagrada Escritura, se les encienden los sistemas cerebrales y desarrollan una alegría que no perece, una felicidad superior a cualquiera que la gente puede experimentar. Es que está escrito, y Jesús lo dijo, perdón, lo dijo uno de los apóstoles, tus palabras son espíritu. No, Jesús lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y Pedro dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Qué es el espíritu? Ese es el soplido de Dios, la influencia, el poder de Dios que viene para elevarte a otro nivel y llevarte al nivel de desarrollar, porque es la palabra la que te ayuda a desarrollar fe. Fe es la capacidad de creer y de caminar en los niveles que la gente común no puede caminar. Niveles de bendición, niveles de poder, niveles de sanidad, niveles de liberación, niveles de paz, niveles de perdón. Habla de sanidad interior y sanidad física y sanidad emocional, que va a desarrollar como consecuencia la sanidad física, la sanidad financiera, la salud social y en fin un cúmulo de bienes por causa de solamente escudriñar. Y Jesús lo dijo, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? En ellas tenéis vida eterna. Vida eterna. O sea,
no nos equivoquemos, vida eterna no es cuando me muera me voy al cielo. No, vida eterna se traduce como una vida que vale la pena vivirse, una vida de felicidad, una vida de bendición, una vida de expectativas, una vida gloriosa, una vida emocionante, una vida saludable, una vida llena de gloria. A eso se refiere la vida eterna, una vida abundante, una vida de creatividad, una vida de inventivas, una vida, no, pues ¿para qué le sigo? Es que eso, vida eterna es algo que tiene como un río. Donde quiera que pase un río, florecen los desiertos, crecen los árboles, hasta, hasta los animales se acercan ahí donde hay agua. Y eso es la palabra de Dios, es como un río poderoso que donde llega lo desértico se transforma en un tremendo vergel. Así nuestras vidas, cuando estamos en el Señor y nos alimentamos de la palabra, esas vidas desérticas, insaboras, vidas sin propósito, vidas de decepción, de coraje, de amargura, de resentimiento, donde a veces traemos tantos males en el alma, empieza paulatinamente a transformarse. Tampoco te voy a decir que es una cosa que surge de la noche a la mañana, porque así como en la naturaleza, cuando llega el río o llega un flujo de agua poderoso que se permanece ahí, pues no es de la noche a la mañana que el desierto se transforma en un vergel. Paulatinamente empieza a poblarse aquel desierto. Primero en las riberas del río o arroyo, y luego después, primero las pequeñas plantas, después los árboles, luego llegan las pequeñas aves y animales pequeños, hasta que empiezan a llegar también los grandes animales. ¿Por qué? Porque la vida se ha generado ahí. Pues yo te digo algo interesante, cuando llega el Evangelio, nuestras vidas empiezan a ser transformadas, de manera que la gloria del Señor se manifieste en ellas, por causa de la palabra que es el elemento eterno, el elemento que creó los cielos y la tierra, el elemento que sustenta todo lo creado, el elemento que es semejante a Dios, porque es tan poderoso como el que lo emite. Escúchalo, es la palabra de Dios. Y Él lo ha dicho, demándenme acerca de mis palabras o de mi palabra y vean si no la pongo por obra. Vámonos, o sea, no la pongo en práctica. Entonces es importante que tú y yo entendamos que la palabra de Dios está ahí para bendecirnos. Israel tuvo la oportunidad de tener la palabra, aquella primera generación de judíos. No hablo del Israel actual, ni siquiera hablo de generalizar. La primera generación de judíos que salieron de Egipto, aquella generación que salió con el gran profeta Moisés, aquella generación que vio la gloria, porque hubo un hombre que le dio lugar a la palabra, hubo un hombre que no hablaba sus ocurrencias, hablaba lo que el Señor, el Padre Celestial, Yahvé, el Dios eterno y soberano, omnipotente y omnisciente, le decía que dijese. No hablaba sus ocurrencias. El hombre que diario amanecía, y yo creo que antes de que él saliera, el pacto se había cumplido, el fuego se había transformado en una nube, y en la noche, antes de que él se diera cuenta, la nube se había transformado en fuego, y todos los días el maná descendía, y todos los días la roca manaba agua para el pueblo. Este hombre tenía el pacto de Dios operando en él, porque él decidió caminar en los linderos de la palabra de Dios. Y esa promesa y esa bendición, mis amigos, sigue vigente el día de hoy. Moisés es el gran profeta de Dios, es cierto, pero no fue de la noche a la mañana que se transformó en profeta, fue un proceso de tiempo. La escuela divina lo tomó para forjar de él, de ese barro tosco y rudo y sucio del que él venía, de una gente venida a menos, destruida, desanimada y depreciada. No despreciada, no, depreciada, es decir, con un bajo valor en sí mismos, donde habiendo sido hijos de Abraham, de Isaac y de Israel,
ahora se consideraban siervos del faraón. Los ves pulular su vergüenza todo el camino de 40 años. Todavía llegaron a las orillas del desierto para llegar a la tierra prometida, ahí donde Moisés los mandó después de casi 40 días o más. Ya vieron la gloria, vieron el mar dividirse y vieron cuántas cosas, pero llegan acá a Barnea, entran a la tierra prometida, los mejores, los más inteligentes, los más capaces, los más fuertes, fueron a espiar la tierra y regresaron 10 con un reporte de lástima, diciendo: es que nosotros somos como langostas delante de aquellos. Tenían una autoestima muy baja, tenían una capacidad de pensar bien de sí mismos muy por debajo. ¿Te imaginas? Ellos eran esa gente que no pudo meter Moisés en la tierra prometida. Pero hoy tenemos un líder más poderoso, nuestro Señor Jesucristo. Lo que tenemos que hacer, mis amigos y hermanos, es quitarnos toda esa vestimenta de vergüenza que traemos, toda esa caparazón de angustia, de depreciación, de autoestima baja, y creerle al Señor, vestirnos de la nueva vestidura de Cristo, como Cristo era, como Cristo pensaba. Él quiere que pensemos para que lleguemos a ser como Él. Tampoco es un proceso de la noche a la mañana, porque así, para quitarnos todo ese cascarón de vergüenza, de ignominia, de tristeza, de coraje, de resentimientos, de traumas por las herencias generacionales malas y los propios pecados y errores nuestros, pues para ponernos las nuevas características del nuevo hombre o de la nueva mujer, la nueva personalidad que viene a causa de estar en Cristo. Dice la Escritura: creado en Cristo Jesús. O sea, la nueva característica, los nuevos pensamientos, los nuevos sentimientos. Y no es aparentar, ni es fingir, ni es solamente imitar, como Pablo nos invita. Yo creo que invitó a los primeros cristianos, a los que estaban nobles, a lo mejor de Corinto, que les dijo: sed imitadores de mí. Un imitador es el que no tiene identidad propia. Un imitador es el que no tiene iniciativa propia. Es uno que no tiene un parámetro propio de cómo hablar, de cómo conducirse o de quién ser. Es como los artistas o los imitadores de artistas. ¿Por qué los imitan? Porque no se les da a ellos mismos el hacer su propia caracterización o personalidad. Pero fíjate que los grandes que no imitan a nadie, por eso llegan a ser grandes, porque se atreven. Y algunos tan feos y cantan feo. Yo me acuerdo en México, porque algunos lo verán allá en India, allá esto que estoy predicando ahorita lo van a ver en India, o tal vez en China. Pues aquí en México hubo un artista muy feo y cantaba muy feo, el Indio Fernández, por ejemplo. No me acuerdo ni qué canciones cantaba, pero si yo voy a cantar La Cucaracha, él cantaba La cucaracha, la cucaracha, y cantaba así como muy ronco. Él diría: yo sé bien que estoy afuera, y así cantó toda su vida horrible. Y estaba feo, pero él no imitó a nadie y llegó a ser un ícono a nivel, no sé si, no creo que hasta mundial, porque hasta fue el modelo del Ariel que dan en los premios allá en Estados Unidos. Entonces, ¿te imaginas tú? Pero solamente uso esa analogía para que vean ustedes cómo el que es original, y Dios quiere que tú llegues a tener tu identidad. Empezamos todos imitando y aprendiendo de aquí y de allá, pero la idea es que lleguemos a desarrollar una personalidad en Cristo. Moisés fue un hombre que empezó a desarrollar su ministerio, su personalidad, y llegó a ser como ningún otro prácticamente. No hay otro Moisés en la Biblia, no hay otro Elías en la Biblia, no hay otro Josué en la Biblia. José tuvo que empezar tal vez imitando a Moisés porque no tenía otro molde, otro modelo. Pero yo creo que llegó el punto de desarrollar, de dejar sus miedos, de vencer sus traumas, y ahora le vamos a darle. Entonces Dios quiere que tú tomes la palabra, esa palabra viva y eficaz, como dice el apóstol, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Qué bueno que la palabra no es cualquier cosa, es viva, genera poder porque tiene poder, porque tiene latido propio, porque tiene capacidad operativa.
Y tan así es que es eficaz. La palabra eficaz significa efectiva, o sea que sí funciona. A veces los cuestionadores y algunas líneas religiosas nos cuestionan acerca de cuando oramos por enfermos, si realmente funciona. Es que es la palabra de Dios, mis amigos, no es el hombre o la mujer, es lo que está escrito. Hemos fallado en muchas cosas. Hace rato mencioné el modelo de mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús no oraba por la gente, no hacía show. Él solamente decía la palabra. Y el centurión, que conocía cómo operaba el Señor, le dijo: solo di la palabra y mi criado sanará. ¿Sabes quién imitó muy bien a Jesús en eso? Pablo y Pedro, los grandes de los que se registran en la Biblia. Ellos decían la palabra. Es difícil que tú encuentres que diga la Biblia: y oraron por ellos, y hicieron esto por aquel enfermo, oraron. No, no. Es más, Jesús nunca dijo esa expresión de oren por los enfermos. Sí dijo Jesús. Jesús no dijo nunca oren por los enfermos. Él dijo: sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. Vámonos. El que alguna ocasión dijo fue Santiago: hagan oración por él. La oración de fe sanará al enfermo. Yo les digo, la oración debe ser antes de tener al enfermo enfrente. Ya cuando tienes al enfermo enfrente, dile la palabra. Para que el milagro suceda necesitas la palabra, porque es la palabra la que deja libres a los quebrantados, porque es la palabra la que quebranta los yugos, porque es la palabra la que opera, la que mueve el cosmos. Sí, originalmente Dios dio la palabra y vinieron a existencia los cielos y la tierra. Dio la palabra, la tierra empezó a hervir y a producir desde los animales más pequeños hasta las bestias más grandes. Las aguas empezaron a hervir, aguas estériles. Y empezaron a hervir y a producir vida, a producir desde los animales y bacterias más pequeñas hasta los monstruos más grandes como la ballena jorobada y algunos otros que ya no existen. ¿Te imaginas? Todo por la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado esa herramienta tan poderosa llamada su palabra. Es su palabra. Pero hoy en día se necesitan hombres y mujeres. No cualquier hombre y cualquier mujer. Iglesia. ¿Qué se necesita? Iglesia. La manifestación visible del Cristo invisible. Son ustedes los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, los que procuran día a día, a pesar de las desavenencias y eventos contrarios que nos sobrevienen y la lucha continua que tenemos contra nuestra propia mala naturaleza por el trasfondo genético, emocional o espiritual que traemos. No importa, a pesar de eso nos esforzamos primeramente a desarrollar una vida de relación con Dios a través de la reconexión, de la oración, de la lectura de la palabra, de aceptar día a día las buenas palabras del Señor y luego atrevernos a operar en lo espiritual a favor de otros, porque la palabra no es para que opere nada más a favor nuestro, pero debería de operar en nosotros y a favor nuestro, porque de esa manera nos da autoridad también cuando nosotros decimos, como dijo el apóstol Juan, las cosas que hemos visto, las cosas que hemos oído, las cosas que hemos palpado tocante al verbo, tocante a la palabra, tocante al verbo de vida, son las cosas que les anunciamos. Hoy no tenemos a Cristo físicamente, al Jesús, al Yeshua, no lo tenemos físicamente, pero siendo que Él es el verbo y que dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y luego nos llega a través de la palabra, pues solamente es cuestión de dejar que la palabra, que Yeshua se encarne en nosotros y que nos atrevamos a emitir la palabra y a dejar que el Yeshua opere, salga y genere milagros a favor de la gente, salga y genere reconciliación en la gente, salga y genere sanidades en la gente. Eso va a suceder si nos atrevemos. Él es es el elemento de la iglesia, la palabra, que no es cualquier palabra, viva. ¿Quién será ese entonces? Pues la escritura dice que la letra mata,
Así que la palabra no puede ser lo que está escrito solamente. Y escucha esta barbaridad. Yo he dicho algunas veces, nosotros leemos la Sagrada Escritura, pero la palabra de Dios se escucha. Esa no se lee. Pero ¿cómo se va a transformar el logos o lo escrito en palabra de Dios cuando hombres y mujeres renovados, renacidos, creen la palabra, se creen de veras iglesia, no porque pertenecen a tal o cual secta, no porque les dijo tal o cual ministro de tal o cual secta, ustedes son la iglesia, sino porque han recibido a Jesucristo como su Señor y han experimentado la vida sobrenatural en ellos? La renovación del alma, la sanidad del espíritu y la limpieza para operar en los terrenos espirituales. Esa gente puede operar milagros cuando solamente se atreven a emitir la palabra. Pero ¿cómo saldrá la palabra si primero no la metes en tu alma? ¿Cómo la metemos? Yo les digo, y estoy concluyendo, Dios le dijo a Josué: de día y de noche meditarás en él. En ese libro de Josué 1:6 al 9. De día y de noche meditarás en él. Yo le digo a la gente, la forma de meditar es leyéndola en voz audible, para que al leerla te entre de vuelta al sistema central, nervioso central, y razones y cheques si estás leyendo bien. Si algo no te cuadra, vuelve a leerlo y deja que la palabra empiece a generar fe. Porque la fe viene por el oír. Fe es la capacidad sobrenatural de caminar en los terrenos espirituales, de llamar las cosas que no son como si fuesen, de declarar vida donde hay muerte, sanidad donde hay enfermedad. Eso es fe. La fe es la capacidad sobrenatural o espiritual de trastocar lo natural. ¿Quieres generar fe? Escudriña la palabra, medítala, léela a diario, la escritura, hasta que se transforme en palabra. Tú la estás hablando, cuando la estás leyendo, está entrando en tu sistema, baja a tu corazón, a tu alma y vuelve a salir de nuevo. Es un ejercicio poderosísimo, hasta que esa palabra, cuando hay requisito de que opere o de que salga, Dios por su Espíritu va a operar en ti para sacar ese elemento de poder llamado palabra de Dios. Aquel siervo del centurión estuvo sanado porque Jesús dijo la palabra. ¿Y qué palabra dijo? No empezó a citar versos del Antiguo Testamento. No, la palabra que dijo fue: ve y como creíste te sea hecho. Eso no estaba escrito. Es que hay cosas nuevas que pueden surgir cuando los hombres y las mujeres se atreven a caminar en el terreno de lo sobrenatural. Dios puede hablar a través de ti la palabra que necesita la otra persona. No es repetir textos solamente por decirlos y pensar que por decir textos el milagro va a suceder o el demonio se va a ir. No, es cuando tú operas en lo espiritual y Dios va a poner la palabra específica en tu boca. A Jesús le dijo: dile que vaya y como creyó sea hecho. Y Jesús le dijo: ve y como creíste te sea hecho. A la mujer le dijo: mujer, grande es tu fe. A otra mujer le dijo: oh, ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. A otro le dijo: y en todo Israel he hallado tan grande fe. Y así los milagros sucedían, operaban. A un hombre endemoniado, loco, fuera de sí, no le citó textos bíblicos. No, porque pobre loco ese, que sabía. Los demonios empezaron a averiguar y Jesús le dijo: calla y enmudece, vámonos. Listo. ¿Dónde está en la Biblia eso anteriormente? En ningún libro del Antiguo Testamento está escrito eso. Es que el hombre o la mujer que viven en lo espiritual son capaces de traer el cielo a la tierra. Y esa es la oportunidad que
cada creyente nacido de nuevo, que vive esa vida de relación con Dios, que escudriña las Escrituras, que vive bajo autoridad, o que procura vivir bajo autoridad y corrigiéndose cada día y revistiéndose de Cristo, revistiéndose de los elementos de Cristo. Los elementos de Cristo son la oración, son la palabra, la fe, la revestirse bajo, estar bajo autoridad, vivir siempre bajo autoridad. Son los elementos de Cristo. Fíjese qué regalo le estoy dando ahorita aquí. Entonces, cuando esa gente opera en los terrenos, llega el momento en que pueden operar los niveles que ni se imaginaron. Y no necesitas tú ser ni siquiera un titulado de un seminario. Lo glorioso es que la gente común u ordinaria puede llegar a ser extraordinaria por causa de la operación del Espíritu en ellos. La gente sencilla, que parece que no es y no configura nada, no necesitamos grandes reflectores. Lo que necesitamos es que Cristo opere a través de nosotros por su palabra, porque eso es la iglesia. La iglesia son aquellos que han nacido de nuevo, y el elemento de poder de la iglesia es la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas. Oro que la gracia de tu presencia esté en nuestras vidas y que esta palabra quede en sus corazones. Y si alguno no entendió lo que enseñé, pues que se venga y se congregue para explicarle en persona lo que esta tarde compartí. Les bendigo pues en el nombre de Jesucristo, y oro que esta palabra, que la palabra que tú necesitas, que lo que necesita romperse se rompa, que lo que necesita unirse se una, que lo que necesita establecerse se establezca, que lo que necesite ser hecho se haga, porque el Dios Todopoderoso, así como llamó a las tinieblas luz, puede llamar a luz tinieblas, y puede operar milagros a favor de las personas que están estériles, hacerlas habitar en familia, o a veces a los que están llenos de familia los puede dejar hasta solos. Por eso operamos la vida, los milagros, las bendiciones, y oramos que nuestra gente entienda el elemento de la iglesia de poder es la palabra de Dios. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.